En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos un reportaje al final de uno de los ministerios del apóstol San Pablo, concretamente al final de su primer viaje misionero. Todas las personas empezamos ciclos, proyectos, etapas. Es muy popular y característico los cursos, que ahora estamos terminando, los cursos académicos, pero bueno, los ciclos de la vida, los proyectos de cada uno pueden tener sus tiempos y sus momentos, pero empiezan, continúan y llega un momento que termina, igual que la propia vida, y nos tenemos que ir preparando a evaluar el final de la vida, porque llegará un día que todos estemos ante la presencia del Señor y los que estemos justificados por su gracia, entraremos con Él en su gloria y los que no estemos justificados por su gracia insondable, que hayan intentado hacer su obra o sus cosas, estarán perdidos perpetuamente, lo cual es muy doloroso. Para evitar eso, el Señor nos ha trasladado el Evangelio a su pueblo, a su iglesia, la antorcha de Bene y de Marilé, la antorcha que llevan, es muy gráfico, los de Grecia, ¿no? Que salen de Atenas con la antorcha y la llevan humeando hacia otras ciudades. Pues a esto lo que se encargó el apóstol San Pablo. Él tomó la antorcha del Evangelio de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y salió de Antioquía, de Siria, fue primero a la isla de Chipre, de allí de Pafos subió a lo que es Asia Menor, hoy Turquía, y allí estuvo en varias ciudades, llegando a Perge, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, y luego regresó por el mismo sitio que había ido, regresó a Antioquía de nuevo. Y aquí encontramos lo que él dice. Y 14, de hecho, de los apóstoles, 25. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Obsérvese la palabra, la frase que queremos enfatizar sobre las referencias que el apóstol da. Refirieron cuán grandes cosas, versículo 27, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Un viaje misionero da para mucho. Un curso da para mucho, un año da para mucho, una vida da para mucho más. Y cada uno tendremos que contar nuestra vida. Y podremos decir, como el apóstol San Pablo, cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Pero estaba pensando en la gracia del Señor con Pablo y la gracia del Señor con todos y cada uno de nosotros. Porque si el apóstol San Pablo un poquito de tiempo atrás tuviera que dar un reportaje de un año, estaría diciendo, yo era fariseo de fariseo y perseguía a los cristianos y encarcelaba a este, al otro y al otro y consentí en la muerte de Esteban. ¿Cómo cambia el reportaje de un poquito de tiempo atrás, el reportaje de este año? ¿Cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros? Gloria a Dios, nosotros podemos dar un reportaje hoy por la gracia del Señor, porque si el Señor no nos hubiera rescatado de nuestra vana manera de vivir, el reportaje hoy de nuestra vida sería miserable, sería de escoria, sería de perdición, sería de destrucción. Aún las buenas obras que a nosotros nos parecen buenísimas serían trapos de inmundicia para el Señor. Por la gracia del Señor somos lo que somos, vivimos lo que vivimos y podemos dar gloria al Señor hablando de cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros en este curso, en esta etapa de nuestra vida, en nuestro proyecto vital, como estamos comentando. También llama la atención la cosmovisión del apóstol. Vamos a ver pinceladas de este primer viaje, no todo el viaje, pero pinceladas. Porque de pinceladas hay persecución, oposición, palizas,
Y él no las menta aquí al final. A lo mejor luego en la letra pequeña del reportaje lo explicaría, porque estuvo allí muchos días, pero él cuando empieza, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él. Tiene una cosmovisión por encima de las cosas que están ocurriendo el día a día, lo visible, el día a día. Él ve cómo el Señor va obrando en un sitio para que se abran puertas, en un corazón para que acepte a Cristo, en otra persona para que abran la palabra, en una sinagoga para que se le permita abrir. Eso está viendo la mano del Señor. El primer viaje misionero comienza en el capítulo 13, estando ellos allí en el mismo lugar, en Antioquía, donde habían sido llegados, pues allí comenzaron, capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron y navegaron hasta Chipre y llegaron a Salamina y allí anunciaban la palabra del Señor. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron y hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8. Pero le resistía Elimas. Y nos queremos parar. Vamos, ya digo, a dar pinceladas. Llegan a esta isla de Chipre, la cruzan entera y allí se encuentran que hay una persona que es el procónsul, una persona importante que tiene interés en las cosas de Dios. Y está deseando oír la palabra de Dios. Gloria al Señor, se le abre una buena oportunidad. ¿Qué ocurre siempre que el Señor vamos con la antorcha del Evangelio? Llega lo que aquí dice, le resistía Elimas. Ya va a salir alguien, ya va a salir algo, ya va a haber alguna circunstancia que resiste la luz, que intenta apagar la luz. Eso es así, es característico del Evangelio, es característico de la buena noticia. Nosotros llevamos la buena noticia. El mundo tiene que reconocer que no quiere esta buena noticia. El mundo quiere, se revuelve en la corrupción, en las malas noticias. Ahí se recrea contando de uno y de otro. Pero gloria a Dios, hay algunos como el procónsul que quería oír este evangelio. ¿Qué ocurre? Que le dice el Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dice, versículo 10, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. El apóstol San Pablo está describiendo aquí de dónde viene el instrumento que le está resistiendo. Es un hijo del diablo. Hay huestes de maldad que resisten las conciencias, que resisten las ideologías, que resisten las iglesias del Señor. Hijo del diablo. Y ahí se nos venía también al corazón una expresión similar a la que el apóstol Pablo da al final de su ministerio. Y la podemos ver en Marcos 4, Marcos 4, Marcos 5, Marcos capítulo 5, resulta que estaba el Señor Jesús en una zona y pasó al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y dice que una persona poseído por un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, que nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Estaba desnudo, estaba desatado, estaba desordenado. Una vida miserable, como la de cualquiera de nosotros pudiera reflejar si la gracia del Señor no nos hubiese levantado de nuestra vana manera de vivir, por muy ilustrada y por muy blanca que pareciera que fuera. El Señor Jesús fue allí. El Señor Jesús tuvo un encuentro con esta persona. Lo liberó, lo desató. Y aquella persona fue liberada de la esclavitud de sus cadenas. Las cadenas visibles que nosotros cantamos son las cadenas invisibles que el pecado nos sostiene y nos encadena a todos. Y de esas cadenas nadie se puede liberar.
sino por la obra sobrenatural del Señor en nuestras vidas. Él vino para liberarnos de estas cadenas y arrojar toda la mochila de nuestros pecados al fondo del mar. Aquella persona fue liberada. Y cuando vinieron los vecinos, los amigos a verle, versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, y nótese cómo estaba, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y entonces tuvieron miedo. El Señor fue a hacer una buena obra y la hizo. El Señor ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido y lo ha hecho. Ahora cada persona le tiene que recibir y aceptar como la aceptó este gadareno. ¿Vieron sus vecinos aquella señal visible, manifiesta? Porque el Señor hace señales visibles para demostrar que Él puede hacer lo que es invisible. ¿Podemos ver nosotros las ligaduras del pecado en nuestros pies? No. ¿Podemos ver al endemoniado atado, al ciego invidente, al sordo que no oye, al leproso que se está muriendo? Sí. Y el Señor, cuando los restaura todos físicamente y visiblemente, está mostrando compasión y está mostrando que Él puede hacer una obra mucho mayor, que es la obra de la redención, la obra del perdón de pecado, la obra de la liberación de las cadenas de la esclavitud. Que Él puede, que Él quiere hacer. ¿Cómo reacciona la sociedad? ¿Cómo reaccionan las personas ante este hecho magnífico que el Señor había hecho allí? Se fueron y comenzaron, versículo 17, a rogarle que se fueran de sus contornos. Así somos las personas. Así es la sociedad con Dios. Ni lo quiere antes, ni lo quiere después. Aunque señal manifiesta se ha hecho. Y no hay señal más manifiesta en la historia de la humanidad que la cruz de nuestro Señor Jesucristo y su posterior resurrección. Y aunque Él estuviera aquí en medio de nosotros, en Huelva, anunciando el glorioso evangelio, como lo hacemos su pueblo, su iglesia, el espíritu de la sociedad sería: vete de aquí, no te queremos. Jesús respeta la libertad de cada persona. Jesús no nos trata como máquinas, no lo somos. No nos ha creado para que le adoremos como un ordenador que le aprieta el botón y le honra. O no le adoramos por engaño, como hace el enemigo, engañando y fingiéndose y disimulando con estatuas y ídolos y religiones. Quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, con libertad. Sois libres para adorar. Aquellos no le quisieron, pero el gadareno sí. Y le dijo: Señor, yo iré contigo. Más Jesús, versículo 29, le dice: no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Dios, Jesús con él. Y todos se maravillaban. Ese es el testimonio de cada una de nuestras vidas. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Pareciera que la salvación de cualquiera de nosotros no es importante. Pues yo no estaba como el gadareno. Yo no estaba como el leproso. Yo no estaba como el ciego. Pues sí. Espiritualmente todos estábamos ciegos, inmundos, leprosos, sordos, imposibilitados, como el paralítico, todos. La misma obra de misericordia que el Señor ha hecho en este personaje, ha hecho en cada uno de nosotros. Es una obra espiritual, es una obra invisible, para que nosotros podamos decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho en mi vida. Y yo ahora puedo darle honra y gloria a Él, porque si yo no soy como un pájaro herido, como canta la canción, es porque Él fue herido en mi lugar. Y por su herida nosotros hemos sido sanados. Y si yo no estoy caído, es porque Él cayó a lo profundo del pecado para pagar la condenación que justamente yo merecía e imputarme su gracia y su justificación.
Y cuando esté delante del trono de justicia, decirle, ¿tú qué haces aquí? Yo soy justificado por la sangre de Cristo. Toda la gloria y todo el cielo es para ti. Ya no estoy perdido, ahora soy un hijo de Dios. Y podemos contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con cada uno de nosotros en nuestra vida anterior, en nuestra vida miserable, de corrupción, de perdición. Seguimos con el viaje de Pablo. Pablo había sido encomendado, estábamos en la isla de Chipre con el procónsul. Por cierto, el procónsul se convirtió, ¿vale? El versículo 12 del capítulo 13 termina con el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. De allí partió Pablo a Pafos y subieron a Perge de Panfilia y luego llegaron a Antioquía de Pisidia. Y obsérvese, por favor, la exposición bíblica. La palabra es la luz del mundo, es la antorcha para el alma. El alma está en tinieblas. Nosotros tenemos ojos, tenemos espíritu para entender las cosas de Dios, pero nuestra alma está en oscuridad. Si una persona se levanta de noche, tiene ojos, abre los ojos, pero no ve, le hace falta la antorcha. Es que hoy tenemos botones, pero antes había antorcha, ¿no? Tú ibas y la encendías con aceite o con fuego o con lo que fuera. Si no hay antorcha, no ves, aunque tenga ojos. Si no tienes la luz de la palabra, no ves, aunque tengas alma, para ver, para entender las cosas de Dios. Reportaje, que no lo vamos a comentar, pero brevemente, cómo Pablo habla de nuestro Señor Jesús. Pablo llega a la sinagoga y cuando le dan permiso, versículo 17, resumiendo algunos de los versículos que ha comentado, dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enarteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Queremos, entre otras palabras, subrayar la palabra levantado. El Señor levantó su brazo y cuando el Señor levanta su brazo, ni el faraón que pensaba que tenía un brazo de hierro puede enfrentarse a él. Con un gran ejército, con un gran imperio, el Señor le envió a un siervo suyo con una vara y lo liquidó. Iba hablando, después los soportó por el desierto durante 40 años, los introdujo en la tierra de Canaán, luego les pidió jueces hasta el profeta Samuel, que les pidieron un rey, les nombró a Benjamín y quitado este, versículo 22, les levantó, otra vez, por rey a David, quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un varón conforme al corazón de Dios, una persona obediente, sumisa a la voluntad de Dios como lo era el Cristo, el Mesías, de la descendencia de este. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y así cuando sigue Juan ministrando, sigue el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar causa digno de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y apareciéndose durante 40 días mucha gente, continúa el versículo 32, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos,
para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y continúa en el versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Nótese la palabra levantar, que ya ha aparecido 5 veces, corrupción 3. Sabed puesto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, para que vosotros tengáis la posibilidad de decidir si la aceptáis o le rechazáis, como hicieron nuestros padres en Jerusalén. El Evangelio estaba predicado. Para ellos era un disparate, un auténtico disparate, que Dios mismo, estando en carne, padeciera en manos de personas. ¿Cómo Dios va a padecer? ¿Cómo Dios va a consentir que le hagan daño? Era un auténtico disparate. Él empieza a explicar que era necesario que fuera así, que él mismo, Mesías, lo tuvo que explicar, que él tenía que padecer y soportar todo lo que la humanidad y cada uno de nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, para llevar nuestros pecados sobre sus espaldas, para que nosotros fuéramos liberados de esta pesada carga, que era imposible que nadie se pudiera autolimpiar y autogestionar y autoimputar gracias por muchas obras que hiciera. Le habla de cómo le levanta de los muertos. Le habla de cómo los padres rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Pero ahora ellos tenían la oportunidad de recibirle o de no recibirle, los de Antioquía. La gente, muchos de ellos, dice que siguieron a Pablo y a Bernabé y le persuadían para que perseveraban en la gracia de Dios. Versículo 43. Al siguiente día de reposo se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Toda la ciudad, ¿eh? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué cosa? Jesús estaba allí y había venido a hacer la obra que había venido a hacer. Hijo de David, era el rey de gloria prometido. Ellos deseaban y esperaban que viniese el Mesías como el rey de gloria. Cuando el rey de gloria está allí, les dice luego en el versículo siguiente: os daré las misericordias fieles de David. Las misericordias fieles de David es una promesa que hace alusión a Isaías 55:3. Son misericordias, promesas eternas, espirituales. No está hablando de un reino político o terrenal, como ellos estaban esperando. Está hablando de promesas espirituales. Los de Jerusalén, un tiempo atrás, cuando Jesús dice, ¿no nos va a dar cosas terrenales? Es del reino de los cielos, del reino de Dios, a lo que vengo a hablar. Vamos a ser rey de los cielos, de la gloria. O si no nos va a dar cosas terrenales, vete de aquí. Pero que escucha, que te voy a dar algo mucho mejor. Te voy a dar mi vida. Si yo he descendido del cielo para darte mi vida, pero si yo del cielo te estoy enviando el maná, te estoy dando el pan, el agua todos los días para sostenerte y ahora he venido a darte mi vida, ¿no la quieres? No la quiere. Así es la humanidad, quiere las migajas que caen del cielo y no quieren al verdadero pan vivo que viene del cielo. Somos corruptos hasta la médula. Somos reverdes hasta la médula. Por mucho que queramos blanquear nuestro corazón y blanquear nuestro cuerpo. Nuestra conciencia se revela contra el Dios de misericordia. Pero Él abrió sus brazos en la cruz para abrazarnos a cada uno de nosotros y extendernos las misericordias fieles de David a todo el que le quiera recibir en su corazón. Allí en Antioquía a Pablo también lo echaron y a Bernabé. Y no solamente lo echaron, sino que cuando luego se fue a Iconio, dice que allí en Iconio hablaron de tal manera que gran multitud de judíos
como de griegos creyeron. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo y confiados en el Señor. Pareciera que cuando se han levantado contra ellos, que ellos se iban a ir, pero dice, se levantaron contra nosotros, pero nos quedamos allí mucho tiempo. Entonces vinieron los de Antioquía, allí a Iconio, para afrentarlos y apedrearlos, dice el versículo 5, porque la ciudad estaba dividida por causa del Evangelio. Versículo 4, y la gente de la ciudad estaban divididas, unos con los judíos y otros con los apóstoles. Esto es una situación que generalmente no se explica. Le vamos a dedicar un paréntesis a explicarlo, a ser comprensivo cuando nosotros predicamos a alguien el Evangelio. Hoy hablaba con Eva, creo que era. Si tú vas a un muchacho budista que lleva 20 años en el budismo, sus abuelos eran budistas, sus padres son budistas, él es budista desde que ha nacido, está viendo cómo la espiritualidad se basa en el budismo, y tú ahora le estás hablando del Evangelio. Y les empieza a explicar todo lo que Pablo ha explicado en Antioquía. Le habla del amor de Dios, le habla de Dios hecho hombre, le habla de Jesús, de su vida, de su cruz, de su resurrección. Al budista entiendan que le parece extraño. Pero si algún budista se convierte, que gloria a Dios, se convierten, gloria a Dios, nos convertimos de la religión de nuestros padres a una vida nueva del Evangelio que el Señor nos enseña, luego dice el Señor, que no pienses que he venido a traerte paz, ¿eh? Pues yo tampoco estoy tan mal siendo budista, siendo religioso, y si te acepto, me estás diciendo, pues no he venido a traerte paz, he venido a traerte división. ¿Cómo división? Que los hijos van a tener división con los padres, que las hijas van a tener división con las madres, que las nueras van a tener división con las suegras. ¿Por qué? Si eres un Dios de paz, un Dios de orden, ¿por qué van a venir? O piensen solamente ahora en la romería de Corrales o en la fiesta del Rocío aquí en Huelva. Si yo antes era idólatra y estaba casado, gloria a Dios, mi novia ya era protestante en médula antes. Pero imagínense una situación hipotética en la que se convierte él o ella y ahora el otro cónyuge va a la romería. Y tú le dices, mira que yo ahora no voy. ¿Cómo que no va? Pero si ha ido siempre. Sí, he ido siempre. Pero ahora he descubierto, he aprendido que esto no glorifica a Dios. ¿Me explico? Ya hay división. Unos van y él se queda. Y además se queda solo. Que estás tú en una empresa y la empresa va bollante, la empresa va ganando. O hace de mentira y de fraude. Y ahora tú te conviertes y tú dices, mira, que ahora no voy a hacer mentira y fraude. Pues entonces vamos a perder dinero. Pero vamos a ser honrados. Sí, honrado eres tú, pero nosotros no queremos ser honrados, nosotros lo que queremos es... Ya hay división. Vienen las divisiones por causa del Evangelio. Porque este mundo es contrario a la verdad, a la justicia, a la paz, al orden. Es contrario a la santidad de Dios. No se puede mezclar la luz con las tinieblas. Nunca van a madurar, nunca. Solamente se puede mezclar la luz con la luz. Queremos decir que hay división en las ciudades, hay dificultades y en parte hay que ser comprensivo con las personas. Muchas personas empiezan bien el camino de Cristo, pero apenas que llega a la romería de turno dice, ¡puf! Me quedo solo, me voy a la romería. Hago esto, me voy. Llegan las pruebas para confirmar quién realmente es cristiano. Y muchos vuelven para atrás. Vuelve el vómito del perro a su postrer estado o aún peor. No es fácil el camino cristiano. No es fácil. Y mucho más difícil para los que venimos a los pies de Cristo de otro entorno sociocultural, espiritual, religioso totalmente diferente. Porque de entrada nos encontramos con la oposición de todos nuestros seres queridos, cosa que no es cargo de gusto. Pero para gloria de Dios, el Espíritu Santo nos ministra y nos ilumina para hacer gracia y sal y luz en medio de ellos, para ver si por la misma misericordia ellos se convierten. Total,
que a Pablo le amenazan con afrentarlo y apedrearlo, y sale, dice, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe. Cuando llega a Listra, hacen una proeza, una señal, un milagro con un imposibilitado de pie de nacimiento, y cuando está predicando le dicen que es Júpiter, el otro le dicen que es Mercurio, dioses se han levantado en medio de nosotros. La gente cuando ve una señal y proeza ya está, un mito. Pero si nosotros venimos a advertir que ni Júpiter, ni Mercurio, ni Hércules son dioses verdaderos, que son dioses falsos. La bandera de Andalucía, Hércules, separando dos columnas. No queremos a Dios aquí. Dios predicarlo en las iglesias, en las casas, aquí no. Oye, es que la bandera está Hércules, ¿eh? Sí, de los dioses sí. De los dioses sí, de Dios no. Vale. ¿Estamos viendo el lenguaje que la sociedad habla? La gente aquí no quiere a Dios. A los dioses, y ha pasado en la historia de la humanidad, cada vez que se ha quitado a Dios del centro de la plaza, a Dios del centro de la ideología que construye el país, dice que se ha llenado de culturas y religiones orientales que han contaminado y corrompido más lo que ya estaba corrupto. No quieren la pureza, no quieren la sanidad espiritual. La sanidad física sí, uno por una herida está en urgencia a los 3 minutos. Pero por las ligaduras de impiedad, tarda años, incluso quizás nunca. Llega a Listra, da la buena noticia, levanta al paralítico, habla con Júpiter, de Júpiter habla del otro, llegan los de Antioquía persiguiéndole porque en Listra había huido, y mira por dónde dice, ahora no les vamos a advertir, sino que cuando esté en la plaza, directamente los rodeamos. ¿Y sabéis qué le hicieron cuando estaban predicando el evangelio de la buena noticia allí en medio de ellos? ¿Alguien lo sabe? Lo apedrearon y lo dejaron muerto. Bueno, la Biblia dice, Mari Carmen, pensando que estaba muerto. Medio muerto, es verdad que estaba medio muerto, pero no estaba muerto. Y lo dejaron como muerto. Los hermanos, antes de enterrarlo, se dieron cuenta de que aún latía y bueno, aleluya. Sobrevivió, claro, sobrevivió. Luego él hizo el viaje de regreso que describíamos al principio y llegó a Antioquía. Y cuando llega a Antioquía, de donde había sido encomendado, ¿qué es lo que refiere? Cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. Esa es nuestra vida. Cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Entre medio están las pedradas, los naufragios, las heridas, las divisiones, los rechazos. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Y cuanto mayores seamos, más podremos decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Porque el pan es nuestro cada día. Y la gracia del Señor es nuestra cada día. Todos vivimos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos y por la gracia de Dios vivimos día a día. Amén.